Nintendo Switch 2 con tecnología obsoleta de Samsung, menos poderoso que PlayStation 4 Pro y con una nueva patente para rescalado de imágenes a 4K. Vaya locura lo que está pasando estos días con Switch 2, ya que un montón de dichos y medias verdades están rondando las últimas horas por internet, en gran parte por el secretismo de Nintendo con su nueva consola, por lo que creo que sería bueno aclarar y puntualizar toda esta información y desinformación sobre la nueva Switch, así que hoy les dejo mi punto de vista basado en las fuentes más confiables sobre todo lo que se está diciendo y de cómo podría ser finalmente la esperada Nintendo Switch 2, así que comencemos. Hace apenas unos días se filtraron imágenes de lo que parece ser la placa base de Nintendo Switch 2, con un código de referencia BCPU01. Estas imágenes, si resultan ser ciertas, confirmarían que la consola utilizaría un chip de Nvidia personalizado, código SNW8BF. Este código indicaría que el chip fue fabricado con la tecnología de Samsung, pero el desmadre viene ya que a partir de este dato, algunos medios y usuarios comenzaron a decir que el chip estaría construido a 8 nanómetros, que significaría que la consola tendría un nodo de fabricación del año 2018 aproximadamente, lo que sería un problema para un dispositivo portátil como Switch 2, ya que saldría con una tecnología obsoleta que limitaría el rendimiento, la potencia y la batería de la consola, por lo que en resumen un nodo a 8 nanómetros haría que la Switch 2 se encuentre en gráficos y rendimiento más o menos entre una Xbox One y una PlayStation 4 Fat. Pero antes de que pierdan la cabeza, este dato de los 8 nanómetros no puede ser confirmado aún. Repito, no puede ser confirmado aún. Así que creo que estos medios cometieron un error en afirmar tajantemente que el nodo es de 8 nanómetros. Es cierto que Nintendo es muy capaz de construir el chip de Switch 2 con este nodo, especialmente por cuestiones de presupuestos, porque ya sabemos cómo son los de Kyoto, pero tomen en cuenta que Samsung también tiene un nodo de fabricación a 5 nanómetros, que sería una opción muchísimo mejor para una consola como la Switch 2. Además, otros usuarios como Necrolipe o John Linman de Digital Foundry insinúan en sus posts que la consola no será obviamente una PlayStation 5 portátil, pero sí que será muy capaz y que sorprenderá a mucha gente. Eso sin contar que las fotos filtradas confirmarían que el chip de Nvidia contaría con tecnología similar a Ampere, con modificaciones y mejoras para soportar DLSS y Ray Tracing adaptado a móviles. Pero lo más importante por ahora es que de momento no sabemos el nodo real de fabricación para el chip de la Switch 2. Derivado de lo del nodo a 8 nanómetros de Samsung, aparecieron conjeturas acerca de que la nueva Switch sería técnicamente decepcionante con un rendimiento y gráficos similares a una PlayStation 4 Fat o cuando mucho a una Steam Deck. Por ejemplo, el periodista Tom Warren dijo en X que de entre todos los rumores sobre Switch 2, el más gracioso es que la consola sería tan poderosa como una PlayStation 4 Pro, pero poco tiempo después, John Linman de Digital Foundry le contestó que lo gracioso en realidad es que la nueva Switch sí sería superior a la PlayStation 4 Pro de muchas maneras, gracias al uso de tecnologías de Nvidia más modernas como el DLS y Ray Tracing, características que no están presentes en PlayStation 4 Pro. También, el mismo Linman aclaró que al ser un dispositivo portátil, la Switch 2 sí estará limitada en otras áreas, lo que me parece una respuesta precisa y coherente sobre lo que debemos esperar para la nueva consola de Nintendo. Entonces, como dijimos previamente, por ahora no podemos saber realmente el nodo del chip, así que no podemos afirmar cuál será la potencia de la consola. En todo caso, aun si el nodo es de 8 nanómetros, la arquitectura de Nvidia más moderna haría que la consola sea cuando menos igual de potente que la PlayStation 4 base, pero con un mejor rendimiento. Lo que pienso es más que suficiente para los juegos de Nintendo y para muchos ports Third Party de la era PlayStation 4 y Xbox One. Y si se confirma que el nodo es por ejemplo de 5 nanómetros sumado a las tecnologías de Nvidia, no se descarta que la consola sea como una PlayStation 4 base en modo portátil y rinda un poco mejor que la PlayStation 4 Pro en modo dock, lo que me parece perfecto para un dispositivo portátil como Switch 2. En resumen, mi apuesta es esta: modo portátil como PlayStation 4 y en modo dock cercano o superior a PlayStation 4 Pro, pero gracias a las tecnologías de rescalado de imagen e IA de Nvidia. Así que a falta de confirmación oficial, creo que la nueva Switch cumplirá gráficamente muy bien con lo que muchos usuarios buscan en una consola portátil y de Nintendo. Este es otro dato que ronda en internet y que no se ha explicado con claridad, ya que se habla de una nueva patente de Nintendo que se presentó apenas hace 2 días y que sería para el rescalado de imágenes hasta 4K. Bueno, la patente es real, pero no es nueva, simplemente se actualizó recientemente y sí se habla de técnicas de rescalado de imagen vía IA para alcanzar resoluciones de 1080p y hasta 4K en ciertos juegos.
También hace referencia a que algunos juegos de Switch 1 pueden recibir updates para la nueva consola que mejorarían sus resoluciones sin afectar su rendimiento y que además esto no requeriría de mucho esfuerzo por parte de los desarrolladores. Ahora la confusión viene porque sí hubo una patente nueva, pero no era sobre el rescalado de imagen, sino para la compresión de texturas en muy alta definición. Esta nueva patente describe en resumen un método para la compresión de texturas en resoluciones muy altas tipo 4K y serviría para que los juegos con este tipo de texturas ocupen menos espacio y puedan caber en un cartucho de juego similar al que usará la nueva Switch. Así que esta es en realidad la nueva patente, pero que combinada con la anterior describen cómo Nintendo intentará solucionar las limitantes de las consolas portátiles en cuanto a potencia, rendimiento y almacenamiento. Terminamos con un resumen de las supuestas especificaciones de la próxima Switch. Recuerden que nada es oficial, solo especulaciones basadas en las mejores fuentes que he encontrado, así que nada es definitivo aún, pero aquí se las dejo. La Switch 2 tendría un chip general fabricado a 8 nanómetros por Samsung, integrado por una CPU ARM A78C de 8 núcleos y una GPU Nvidia personalizada basada en el chip T239 y la arquitectura Ampere con un promedio de 1500 CUDA cores, 12 GB de RAM LPDDR5 con un ancho de banda aproximado de 102 GB por segundo, soporte para DLSS, pantalla LCD de 8 pulgadas, 256 GB de almacenamiento y su rendimiento estaría entre una Steam Deck y una Series S, pero usando sus tecnologías de rescalado y compresión de datos entre otras. Finalmente, lo que muchos esperan, el precio de la consola podría estar entre los $400 y $500 americanos y su posible anuncio sería en los primeros días de este 2025. Ahora, si analizamos todo lo filtrado y vemos los antecedentes de la propia Nintendo, pienso que finalmente la Switch 2 será técnicamente muy similar a lo que describimos en este video, por lo que pienso, repito, es solo una opinión personal, que a Nintendo usó de base el chip que crearon para aquella Switch Pro, que ya dijimos que fue real porque apareció en la filtración de Nvidia, y le agregaron algunas mejoras hasta convertirlo en el corazón de Switch 2. Obviamente no fue así de simple, pero es la idea a la que quiero llegar. Pienso que Nintendo ve a Switch 2 como un híbrido entre Switch Pro y Switch 2, pero debido a cuestiones de marketing decidieron irse a lo seguro y venderla como una nueva generación que mejorará, pero que también heredará parte del nombre, juegos y muchas de las características de la Switch actual. Pero ¿qué piensan ustedes de todo esto, Pixels? Al parecer falta muy poco para que la verdad sea revelada y cuando eso pase, acá tendrán los detalles lo antes posible. Por ahora, déjenme en los comentarios qué opinan de todo lo que está pasando con Switch 2 y si es que están interesados o no en la nueva generación de Nintendo. Bien gente, hasta acá llegamos por hoy. Les deseo un feliz inicio de año lleno de éxitos y de buenos videojuegos. Les agradezco por su tiempo y recuerden suscribirse, comentar y disparar esos likes. Por ahora me despido, pero nos veremos pronto aquí en The Dead Pixel. Adiós.